Buenas tardes, estamos con la psicóloga Noemí Martínez Miranda, quien es psicóloga general. Ella lleva 3 años laborando en el Instituto Bilingüe Interamericano México, en el área de psicología educativa. Buenas tardes. Buenas tardes. Este, la primera pregunta sería, ¿cuáles son las funciones de un psicólogo educativo? Pues mira, ahí en la institución realmente llevo muchas actividades, ¿no? Una de ellas principalmente pues es la intervención con los pedagogos en este sentido, brindarle herramientas. ¿Cuál es el proceso de enseñanza-aprendizaje que está llevando en el aula? En base a eso hacemos también un diagnóstico de las necesidades que tiene cada pequeño. Esto no nada más me corresponde a mí, le corresponde al pedagogo. ¿En qué sentido? En identificar cuál es el proceso de aprendizaje que está teniendo su alumno, cómo lo detecta también en el sentido, cómo se ve a nivel emocional, cómo se relaciona con sus compañeros en la parte social, la parte educacional y bueno, cognitiva, ¿no? Cómo es, te digo, el procesamiento de su información. Entonces podría decir que el pedagogo es quien recolecta la información, te la transmite a ti y tú le das un método para poder seguir llevando la educación del niño. Ajá, bueno, es una intervención, formamos estrategias. Estas estrategias evidentemente no nada más, como te digo, es conmigo, sino también con el pedagogo, porque ellos son los principales o las personas que identifican de manera cotidiana, pues cómo es que el niño se está desenvolviendo en el aula. Ah, ok, Ujú. perfecto. Muchas gracias. Ujú. La otra pregunta sería, ¿cómo aporta su labor a la institución? ¿Cómo aporta? Principalmente nosotros nos dedicamos a la parte conductual, ¿no? En ese sentido, si existe alguna situación en la parte o en el área emocional, que ahorita está como muy de boga el implementar la parte socioemocional en las escuelas, ¿no? Creo que ese es el impacto más importante que nosotros tenemos, porque si podemos lograr que un pequeño esté bien de manera emocional, ¿no? Afectiva, más bien, si logramos nosotros esa situación, entonces pues muy posiblemente el niño va a salir adelante en la parte académica, porque hay que tomar en cuenta que si el niño viene desde su casa, viene con problemas emocionales, pues muy difícilmente se va a poder como concentrar en las actividades escolares, ¿no? Y eso es lo que hemos encontrado, que si no estás bien de manera emocional, el aprendizaje no fluye. Ok, Uh-huh. ok, perfecto. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿cuán importante es la psicología en la educación de los niños? Como te decía, la parte emocional, la intervención que se hace con los docentes principalmente es de qué manera ellos pueden como irse dirigiendo a sus alumnos, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay muchos docentes que se involucran muy poco en la parte afectiva, es decir, no les brindan esos 5 minutos, ¿no? De poder escucharlos, de que si ves a tu alumno que va llegando y tiene como la cara triste, ¿no? No se dedican como a esa parte de decir, a ver, ¿qué está pasando? No el hecho, una cosa es poder nosotros observar que el niño tiene problemas de aprendizaje, ¿no? En donde tú detectas que sí hay una necesidad Ajá, especial, ¿no? para poder desarrollar mejor. Exactamente. Pero también hay un impacto, puede ser en la cuestión, en la parte cognitiva, que ya es más que nada una situación incluso orgánica, pudiera ser, o la parte afectiva, que eso es lo que podría estar mermando o tener, o hacer más bien que un pequeño tenga un bajo rendimiento académico. O sea, hay esas dos opciones, ¿no? Falta de atención, ya problemas como un poquito más severos, ¿no? En el sentido de involucrar más situaciones de trastornos Ok. del aprendizaje o trastornos de la conducta Más incluso. emocionales. Ajá, Ok, también. perfecto. Este, ¿Cuál sería tu intervención en el trabajo con los pedagogos? Mi intervención. ¿Qué es lo que yo hago ahí en el plantel? Principalmente es brindarle estrategias de acuerdo a lo que ellos me piden. Por ejemplo, tengo un niño que tiene trastorno
de aprendizaje o alguna situación, por ejemplo, TDAH, TDA. Entonces, en base a eso, ella o ellos me abren como el salón o el aula para poder yo estar en observación en el grupo para ver incluso cómo es que el pedagogo está brindando sus clases, si se le tiene que dar más atención a este pequeño, vamos, yo le doy como esas estrategias a ellos. Por ejemplo, si tienes que cambiar de lugar, cómo es que lo tienes que involucrar con sus demás compañeros para que sea un ambiente inclusivo, ¿no? Entonces, mi papel ahí es brindarle esas estrategias. Si yo les doy las estrategias y a pesar de eso esto no está funcionando, entonces tenemos que hacer esa modificación. También yo me tengo que yo tengo que revisar cómo es el docente, ¿no? ¿Qué habilidades tiene el docente? Okay, porque no puedo agarrar y decir, bueno, esto es lo que vas a hacer, pero tal vez el docente no tiene esa habilidad. Entonces, si no la tiene, tengo que trabajar primero con el docente para que posterior él o ella lo pueda llevar a cabo. O sea, esa sería tu intervención más que todo, ¿no? Exactamente. O sea, tanto con el niño como con el psicólogo. Wow, sí. Órale. Ahorita mencionaste algo del TDAH y todo eso. ¿Tú cómo has percibido este boom de todas esas enfermedades que han ido en aumento, se podría decir? Yo creo que han ido en aumento porque no se conocen realmente. Vemos a un niño que está parándose constantemente y entonces decimos, es un niño hiperactivo, o que habla mucho, es un niño hiperactivo. Y creo que el hecho de ponerle nombre a las cosas nos ha mermado un poquito, porque entonces también nos hacemos más intolerantes. ¿Más intolerantes en qué sentido? Antes, la ¿Te refieres a los educación, padres? incluso a los Ajá. docentes. Ok, perfecto. A los docentes. Sí, a los padres también, pero en este área de la educación, a los docentes principalmente, porque por ejemplo, yo algo que tengo ahí de área de oportunidad con estos profesores es que, como te decía hace rato, no se quieren involucrar con los niños. Entonces, dicen, por ejemplo, un niño no quiere trabajar, se la pasa platicando, se para constantemente del salón, y entonces los profesores dicen, ay, vete a psicología, ¿no? Y entonces vete a psicología y delego mi responsabilidad como docente, porque ya no estoy implementando ninguna estrategia, mi estrategia es llevarlo con la psicóloga, cuando esa no es la función principal. Ok, sí, o sea, tendría que ver primero el docente tendría que saber qué está pasando, involucrarse un poco más, como lo que nos estás comentando. Fíjate que ahí justamente te digo, tengo niños que tienen ya el diagnóstico con TDAH y se les brindan las estrategias. Ahí el problema es que el docente, yo le puedo brindar las estrategias, incluso les brindo la información. Trato de que esa información sea demasiado digerible también para ellos, pero vamos, no se involucran. Sí, O sea, no, llega no, un no. momento donde digo, aplicaste esta estrategia, hiciste esto, otro, ya leíste esta parte, y es, híjole, no he tenido tiempo de leerlo. Entonces no se involucran con eso. Y ahorita ese es el tema, que no sabemos realmente cómo abordarlo porque pareciera que no nos interesa, ¿no? Ok, sí, pues de hecho sí tienes mucha razón, o sea, los maestros muy pocas veces se involucran con los alumnos. Bueno, yo que me acuerde, muy pocas veces se han involucrado con los alumnos. Pasaremos a la siguiente pregunta, es que algún consejo que me quisieras dar para mi futuro profesional. Sí, si te quieres dedicar al área de pedagogía, creo que sí te tienes que involucrar mucho con el alumno, hacer ese contacto con él, porque perdimos mucho eso, es como el de, vengo a dar clases, si entienden bien, si no también, pero no creamos ese aprendizaje significativo y tomar en cuenta que las emociones influyen muy fuertemente en la parte de la educación y del conocimiento. Para transmitir conocimiento tienes que amar transmitir ese conocimiento. Si no lo haces, si es así como de vengo a dar mi clase y ya, y como algo, una situación ya monótona, llega un momento en donde el alumno se da cuenta de eso y entonces también no le llama la atención, no le interesa. Sí, porque Cuando ve a un docente que se está moviendo y está de aquí para allá y dicen, miren esto, y les asombra,
es cuando el niño dice, wow, eso que el docente me está diciendo me interesa porque a él le interesa. Entonces nosotros, o bueno, en este caso el docente llega a formar parte, un segundo, más bien un segundo padre o una segunda madre. Entonces a veces si tienen problemas en casa o disfunción familiar, pues ahí en la escuela es muy probable que lo reflejen. Y entonces si encuentra en la escuela el docente que es igual de hostil que su papá o igual de hostil que su mamá, pues entonces también hay como un rechazo, ¿no? Y entonces empiezan los desafíos hacia los docentes y demás. Entonces si tú logras poder tener esa empatía con el alumno, ponerse también en su lugar, yo creo que podrías como ayudar mucho al crecimiento cognitivo, desarrollar todas sus habilidades, su potencial, la parte social, ¿no? Entonces eso, y también, bueno, creo es muy importante tener un trabajo ahí, o bueno, estudios de neuropsicología o neuropedagogía, donde involucras a las neurociencias y entonces puedes empezar a estudiar cómo es la parte, bueno, cómo es que el niño aprende, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje, en la cuestión de qué hemisferio está mejor desarrollado en este niño, cuáles son sus capacidades, hasta dónde el niño puede, en la parte afectiva, en la parte afectiva, la parte social, la parte educacional. O sea, las neurociencias involucran pues todas estas ramas que ya te mencioné, y creo que es muy importante tenerlo en cuenta. La verdad es que el papel del pedagogo es súper importante, pero depende también tú qué impacto le quieres dar a la sociedad, cuál es el desarrollo o el impacto más bien que quieres darle al futuro de cada una de las personas que tú vayas a impartir, ¿no? Tu clase. Entonces creo que sí sería muy importante eso, tener vocación, amar lo que haces, porque de ahí es donde viene todo lo demás. Ok, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Estamos con la docente Natalie Camacho, que es a nivel preescolar, actualmente en CIEM del sector 12, Centro de Trabajo 15DJN 1983F. Ingresó a trabajar desde el 2017. Buenas tardes. Buenas tardes. Le vamos a hacer unas preguntas y de favor no las podría contestar. Claro que sí. ¿Cuál es su papel en la institución? Yo soy docente frente a grupo, del grado de tercero. Ok, muchas gracias. ¿Cuán importante es la psicología para la educación de los niños? Ahorita en esta actualidad es muy importante. ¿Por qué? Porque ahorita ya los entornos en los que se engloban los niños pues causan muchas dificultades para su enseñanza. Entonces requiere abarcar esos temas inclusive personales con los niños para poder generar en él un aprendizaje más significativo. Okay. ¿Cuáles son las funciones de un psicólogo educativo? Las funciones de un psicólogo educativo principalmente es en conocer a los alumnos. Cada alumno viene de diferentes entornos familiares y sociales, en los cuales es importante nosotros conocer a los niños de ese lado donde se están criando. Una vez ya conociéndolos, te vas a saber lo que son sus modos de aprendizaje, sus estilos de aprendizaje, para poder así crear tu planeación, para poder ejercer y crear lo que se necesite con los niños. ¿Cuáles son los niños que los que más se encuentran? Con los niños con los que más se encuentran son vienen de dos tipos, o los sobreprotegidos o los que los tienen totalmente olvidados, que son los que generan el principal problema para generarles un aprendizaje. Se les dificulta lo social, se les dificulta lo cognitivo. Entonces con ellos hay que trabajar de diferentes maneras
para poder como avanzar con él. Ok. ¿Y cuáles son los que complican más responsabilidad? Los que complican más responsabilidad son aquellos niños que están en el olvido, que ni papá está ausente, mamá está ausente, inclusive hay padres de familia que consideran la escuela una guardería, llegan y es con el vecino otra guardería. Gracias. ¿Cuál es el proceso central de la psicología hacia el aprendizaje? Es necesario conocer en los niños cada cualidad que tenga, al igual que cada dificultad. Para tú poder generar un aprendizaje tienes que conocer bien al niño. Tienes que saber qué es lo que es capaz de hacer para tú poder guiar tu trabajo con base a una planeación y generar en él nuevamente lo que es un aprendizaje. Desde su punto de vista, ¿qué papel tiene la psicología y la pedagogía en la transformación de un niño? Van de la mano, ¿por qué? Porque la pedagogía nosotros la vemos como herramientas, son las herramientas. A un psicólogo no le van a dar la herramienta para enseñar. Un psicólogo tiene que aprender a enseñar. Por eso yo siento que es primordial que vayan de la mano, puesto que una va a llevar a la otra para poder generar algo. ¿Tiene que crear una estrategia? Así es. ¿Cree que los pedagogos son importantes? Totalmente. Un pedagogo es aquel que le va a enseñar al niño. Es aquel que yo como psicóloga me va a dar las herramientas para poder hacer esos logros. Entonces considero que es muy importante su labor. ¿Y qué nos podría dar como consejo de la profesión? Como consejos te daré mucho. Principalmente que los niños, a final de cuentas, son niños. Ellos todo en base a un juego, en base a una plática, en base a todo lo que observan van a aprender. Y que tú tienes que guiar ese aprendizaje y darle algo significativo a todo lo que hacen. Inclusive hasta en tu trabajo tiene que ser significativo. Si tú eres una persona que hace las cosas con amor al trabajo, todo se va dando de la mano solo. Y vas siendo reconocida no solamente por aquellos niños a los que le enseñas, sino también por padres, compañeros, directivos, supervisores, y se puede seguir la cadena. Tienes que saber ejercer tu trabajo con amor, profesionalmente, y también te diría, pues con mucho cuidado. Porque, por ejemplo, en mi profesión es de mucho cuidado porque trabajo con niños de entre 3 a 6 años. Y hay que ver cómo nosotros les vamos a marcar la vida. Se marca desde ahí. Desde ahí empiezas a marcar la vida porque es el inicio de todo su aprendizaje. Es el inicio. Si a ellos les gusta la escuela en preescolar, van a querer que les guste de esa misma manera la primaria. Si en la primaria les gusta de esa misma manera, lo van a querer en la secundaria. Y así hasta ejercer una carrera y a lo mejor se encuentran en la posición en la que están ustedes. Y ahí es donde tú obtienes un logro. El saber que de esas personas tomaron un Que cambio los marca. positivo. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Gracias.